Que el Señor les bendiga. Que el Señor les bendiga más. ¿Cuántos están gozosos? ¿Cuántos han venido a buscar la gloria de Dios? ¿Cuántos quieren que el Señor les hable? Miren que traje aquí algo que yo considero mi cajita de herramientas. Esto es un espejo donde yo me puedo ver. Es una piedra. Esto es una brújula. Esto es la palabra del Señor. Es la semilla incorruptible. Es la que nos permite vernos cómo estamos nosotros delante de Él, cómo estamos en el Espíritu. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren ser bendecidos? No, poquitos. ¿Cuántos quieren ser bendecidos hoy? Gloria a Dios. Así es que me gusta. Un pueblo gozoso, un pueblo que viene a buscar la palabra de Dios, un pueblo que busca el rostro del Señor y la dirección del Espíritu Santo. Así tenemos que ser todos los días. Amados hermanos, para aquellos que toman notas, el título de esta enseñanza, acuérdense que hoy es miércoles y el pastor no tiene acostumbrado a una enseñanza. El título es ¿a quién le entregas tus promesas? ¿A quién le entregas tus promesas? Así como suena, tus promesas. Cada uno de nosotros tiene promesas en Cristo Jesús. ¿No creen, pastor? Cada uno de ustedes tienen promesas en Cristo Jesús. Amén. Así es que me gusta, gloria al Señor. Les voy a pedir, amados hermanos, que se pongan sobre sus pies y que nos ubiquemos en el libro de Deuteronomio, capítulo 7, y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 4. Desde el 1 hasta el 4. Y posteriormente nos vamos a ubicar en la palabra, que vamos a hacer un pequeño refuerzo. Recuerden que vamos a hablar de las promesas. ¿A quién le entregamos nosotros nuestras promesas? Luego vamos a ir a Deuteronomio 7, del 1 al 4. Y luego nos vamos a ubicar en Éxodo 23 y vamos a leer desde el 20 hasta el 26. Ok. Cuando todos los tengan en Deuteronomio, me regalan un fuerte amén. Gloria al Señor. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así la Escritura. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra, en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú. Y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti, y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. Y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. Escuchen acá lo que dice la palabra, amados hermanos. Porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos. Y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Amén. Ahora quiero reforzar esta promesa que le habló Moisés al pueblo de Israel. Quiero reforzar esta promesa que también habló Moisés a su pueblo en Éxodo 23. Y vamos a leer desde el versículo 20. Y dice así: He aquí, yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. Porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del Amorreo, del Eteo, del Fereceo, del Cananeo, del Heveo y del Jebuseo, a los cuales yo haré destruir. No te inclinarás a sus dioses, ni los servirás, ni harás como ellos hacen. Antes
los destruirás del todo y quebrarás totalmente sus estatuas. Mas a Jehová, vuestro Dios, serviréis, y él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad en medio de ti. Escuchen esta promesa, amados hermanos. No habrá mujer que aborte, ni estéril en tu tierra, y yo completaré el número de tus días. Gracias, Señor, por tu poderosa semilla. Te pido en el nombre poderoso de Jesús, mi Señor, que seas tú hablando a tu iglesia, habla a tu pueblo, habla a tu redil, mi Señor. Aquí hay un remanente, que hay un pueblo que busca tu rostro, que busca tu presencia, Padre. Te pido que seas tú, Espíritu Santo, obrando. Quita toda palabra de hombre que salga de mí, Señor. Que no sea yo, sino que seas tú. Que sea tu Santo Espíritu obrando en cada uno de nosotros. Bendice, Señor, Cristo reina. Bendice nuestras vidas, Señor. Haz que la palabra, haz que el propósito para el cual tú enviaste la palabra dé fruto en nuestros corazones, en el poderoso nombre de Jesús. Y todos decimos, gloria al Señor. Podemos sentarnos, amados hermanos. Me disculpan que la lectura haya sido un poquito larga, pero yo quería reforzar, realmente era mi intención reforzar la cita bíblica, porque el título de la prédica es, o de la enseñanza es, ¿a quién le entregas tus promesas? Y como les dije, cada uno de nosotros tiene promesas en el Señor. Cada uno de nosotros tiene promesas en el Señor. Así como el pueblo de Israel, por medio de su siervo Moisés, que le servía al Señor, trajo promesas sobre él y recibió una impartición especial de parte de Dios para con su pueblo, que fue nada más y nada menos que los sacara de la tierra de Egipto y los llevara, los condujera a la tierra prometida. Ese era el propósito que Moisés tenía para con su pueblo. Ese llamamiento vino de parte del Padre. Asimismo, cada uno de nosotros tiene un llamamiento particular de parte de Dios. Y por ende, cada uno de nosotros tiene promesas. Y cada uno de nosotros somos los responsables de activar y de creer las promesas de Dios para con nosotros. Cada uno de nosotros es responsable, por medio de la fe, de activar la promesa, de creerla, y en la medida que nosotros creemos en ella, la veremos cumplida en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos desean ver cumplido en sus vidas las promesas que el Señor tiene para cada uno de ustedes? Pues, gloria a Dios por eso. Presten atención a la enseñanza, hermanos, y les prometo que no preparé esta enseñanza con la intención de desenmascarar a ninguno de ustedes. Por el contrario, la enseñanza habla de lo que realmente somos nosotros. Nuestra promesa es la tierra prometida. La tierra prometida para muchas personas puede significar un lugar, un sueño que tenga, pero realmente no es así, amados hermanos. Nosotros venimos del polvo y al polvo volveremos. La tierra prometida para nosotros es el estado espiritual que el Señor quiere que nosotros alcancemos en la tierra, para que cuando Él nos lleve a su presencia, ya sepamos en el cielo lo que debemos hacer allá, porque lo estamos haciendo aquí. Cuando alcanzamos esa promesa acá en la tierra, ya estamos preparados para que el Señor nos llame a su presencia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos desean partir con el Señor cuando llegue la hora de nosotros? Gloria a Dios. Primero que nada les quiero explicar un poquito lo que quiere decir bíblicamente la palabra promesa. La palabra promesa deriva del hebreo. Es una palabra que dice dabar, que quiere decir declarar, determinar o decretar. Son los decretos de Dios. Muchos de nosotros pudiéramos pensar que la palabra promesa es expresar nuestra voluntad a hacer algo. Ese es en nuestro caso, pero en el caso del Señor, las promesas de Dios, cuando Él nos da una promesa, Él lo que está es revelando la voluntad que el Señor tiene para cada uno de ustedes y para mí. Amén. Y en la medida que nosotros creemos esa promesa, se va a desarrollar en la medida en que nosotros comencemos a morir a nuestros deseos, a los deseos de la carne, para hacer la voluntad que Dios tiene para cada uno de nosotros. Amén. En Primera de Reyes
8, en Primera de Reyes 8, versículo 56, si quieren no lo busquen, yo se los voy a leer porque lo tengo aquí, dice así: bendito sea Jehová, que ha dado paz a su pueblo Israel. Conforme a todo lo que él había dicho, ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés su siervo ha faltado. Ha faltado. En ese entonces, cada una de las promesas que por medio de Moisés se le dio al pueblo de Israel, hasta ese momento no había faltado. No habían faltado las promesas. Cada una de las promesas que el Señor, cada una de los decretos, cada uno de los ordenamientos, estando el pueblo de Israel en Egipto, cada vez que venía una plaga sobre Egipto, tocaba al pueblo de Egipto, pero a su pueblo no los tocaba, no los alcanzaba. Esas promesas ellos las vieron cumplidas. Al momento que aquí lo que se declaró fue eso. Todo lo que el Señor prometió para con su pueblo, ¿cuántos de los que están aquí se consideran su pueblo? Gloria al Señor. Cada una de las promesas que el Señor tiene para con ustedes, la van a alcanzar. Gloria al Señor. Otro de los significados que tiene la palabra promesa en el griego es epangelía o epanguelo, que quiere decir seguridad o promesa divina de algo bueno. Promesa divina de algo bueno, o sea, la promesa de Dios es la que realmente vale para nosotros. Nosotros como seres humanos fallamos, amados hermanos. A veces le prometemos, le hacemos una promesa a un hijo, a nuestras esposas, a los esposos, a algún familiar, y por alguna razón siempre fallamos. Nosotros siempre fallamos, pero el Señor es fiel y Él nunca retrasa sus promesas. Sus promesas llegan a tiempo. Lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados a vivir, sobre todo en este país y en estos tiempos en que todo lo queremos rápido. Estamos acostumbrados al microondas. Estamos acostumbrados a la comida congelada que llegamos, la sacamos, la metemos al microondas, pisamos los botoncitos y tenemos todo para digerirlo. Pero con las promesas de Dios no es así, amados hermanos. Si nosotros nos fijamos que el pueblo de Israel físicamente tuvo que atravesar un desierto, nosotros espiritualmente también tenemos que atravesar en el desierto. En los caminos del Señor no hay atajos. En los caminos del Señor no hay caminos verdes. Nosotros debemos vivir exactamente lo que vivió el pueblo de Israel. En el cuerpo, nosotros lo vamos a vivir en el espíritu. Amén. ¿Qué tipo de promesas existen? Hay unas promesas que son generales, que están en la Biblia, y hay otras promesas que son específicas para cada una de las personas, porque el Señor tiene un propósito para cada uno de nosotros. Entonces, no todas las promesas aplican a nosotros. Hay promesas que son generales, que hay una regla general que si nosotros la cumplimos, nosotros nos apoderamos de esa promesa. Hay otras promesas que tienen un condicionante, y en la medida que nosotros cumplamos con la condición que el Señor establece, entonces nosotros vemos esa promesa en nuestras vidas. Y hay otras promesas que son directas. Yo le voy a poner algunos ejemplos. Un ejemplo de una promesa general, pero condicionada, aparece en el Salmo 1, del 1 al 3, y dice lo siguiente: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Si nosotros vemos, esta es una promesa muy hermosa, pero tiene unas condiciones. ¿Qué dice? Recuerden que espiritualmente, amados hermanos, nosotros somos asexuales para el Señor. Nosotros mientras estemos acá en la tierra, tenemos una sexualidad, pero cuando seamos llamados, nosotros seremos asexuales. Amén. ¿Cuántos sabían eso? Gloria al Señor. Entonces, aquí cuando dice, bienaventurado el varón, se está refiriendo espiritualmente a nosotros, que no anduvo en consejo de malos. Esa es una condición. Segunda condición, ni en camino de pecadores.
¿Cuál es la otra condición? Ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y aquí dice, si no, o sea que en vez de hacer una cosa, debemos hacer la otra. Que en la ley de Jehová esté nuestra delicia, que meditemos en ella de noche y de día. Y aquí es donde viene el cumplimiento de la promesa para nosotros cuando cumplimos esas condiciones. Seremos como árbol plantado junto a corrientes de agua. Seremos como árboles plantados al lado de la corriente de agua. Siempre daremos fruto en su tiempo y nuestra hoja no se secará ni caerá. Gloria al Señor. Otro ejemplo de una promesa condicionada. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Cuántos de nosotros antes de llegar al Señor nos veníamos llenos de maldad? Aún estando en el Señor, nos invaden pensamientos. Pero la palabra dice que si nosotros los confesamos, el Señor nos limpia de esa maldad. No hay otra manera de que nosotros seamos limpios de nuestra maldad. La única condición es que lo confesemos. Amén. Un ejemplo de una promesa general incondicional. Salmo 27:10. Para muchos de nosotros aplica. Dice lo siguiente: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. ¿Cuántas personas no se han criado sin sus padres, sin sus madres, sin algún tutor, sin alguna figura paternal? Pero aquí es donde la palabra se cumple. Aquí no hay ninguna condición. Aquí vemos la benevolencia, aquí vemos la bendición del Señor, aquí vemos cómo la gracia del Señor nos arropa a todos, sin ningún tipo de condición. Porque el Señor sabe que ninguno de nosotros ha deseado que, por ejemplo, nacer y por alguna condición de salud se complique la madre y parta con el Señor. Eso lo ve el Señor, eso lo conoce. Por eso Él establece este tipo de promesas para nosotros. Pero que no se les olvide el título. ¿A quién le entregamos nuestras promesas? Primero estamos conociendo lo que es la promesa, estamos conociendo los tipos de promesas y ahorita van a comenzar a saber a quién ustedes le están entregando las promesas. Porque es necesario que sepamos que en las promesas no nos las roba el enemigo. Nosotros las concedemos, nosotros las entregamos. Porque nosotros como cristianos no somos derrotados. El cristiano se rinde. El cristiano no cree en la promesa. El cristiano no se esfuerza y no es valiente. Pero derrotado no es, porque el Señor ya derrotó al enemigo en la cruz por ti y por mí, por sus pecados y por mis pecados. Un ejemplo de una promesa personal. En Primera de Reyes 9:5 le hablaba el Señor a Salomón, diciéndole: yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como hablé a David tu padre. No faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. Esa es una promesa particular, esa es una promesa directa. Ninguno de nosotros podemos adueñarnos de esta promesa, porque esta es una promesa que fue dada directamente para Salomón como hijo de David. Y esa promesa ya se cumplió en parte, y cuando el Señor venga por nosotros y se establezca su reino, ahí se va a cerrar esa promesa para Salomón. Amén. Dice en Lucas 2:35: y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Esta es una promesa que se le dio a María, la madre de Jesús. Se le dio a María, para que ella, aquí está hablando de esta espada que va a revelar lo que hay en los corazones del pueblo judío. Porque recuerden que cuando estaba Jesús en la tierra, que entró triunfante, la gente primero lo alababa y decían Hosana, Hosana, Hosana. Y después que lo estaban señalando, ese mismo pueblo dijo: crucifíquenlo. Aquí esta promesa se le cumplió a María, la madre de Jesús, porque ella vio los corazones del pueblo judío. Esa es una promesa de la cual nosotros no nos podemos apropiar. Amén. Pero ahora sí viene, ahora ya nosotros conocemos lo que es la promesa,
Sabemos cuántos tipos de promesas hay. Y la Biblia está llena de promesas, amados hermanos. Así que si usted todavía no conoce el propósito para su vida, es simple y llanamente porque usted no ha escudriñado las Escrituras. Porque usted, el Señor le ha puesto el querer como el hacer. La palabra dice que Él nos hace a nosotros hacedores y no oidores. Y eso que el Señor provoca en nuestro corazón, esa llamita, ese fuego que hace que arda nuestro corazón, que nos hace sentir bien cuando le servimos a Él, haciéndole eso que hacemos, ese es el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Ese es el propósito de Dios. Entonces, si nosotros nos fijamos en los patriarcas, podemos ver cómo se cumplió la promesa de Dios en Abraham, en Isaac, en Jacob, en Moisés, en José y en Josué. Y yo les quiero explicar algo, hermanos, que no es un significado literal, sino que es una tipología, es un simbolismo. A través de la ley y de Moisés como siervo de Dios para su pueblo, para Israel, Moisés fue llamado para que a través de la ley guiara, fue como el GPS para que llevara a su pueblo a la tierra prometida. Jesús, Dios le había prometido a su pueblo una tierra prometida, pero escogió a Moisés para que los sacara del cautiverio y los condujera. Pero ¿hasta dónde llegó Moisés? Hasta el río Jordán. No cruzó el río Jordán. Esa es una tipificación de lo que hace la ley, amados hermanos. La ley en nosotros como cristianos nos conduce a través de que busquemos la guía y encontremos a Jesús. Pero la ley no nos da la entrada. Quien nos da la entrada a nosotros, volviendo al caso del pueblo de Israel, ¿quién fue llamado a que le diera entrada al pueblo de Israel a la tierra prometida? Josué. Cuando falleció, cuando partió Moisés, el Señor le dijo a José: levántate, a Josué, para que conduzcas a este pueblo al otro lado del Jordán. Y la tierra que yo prometí a tus padres, tú la vas a repartir. Esa era la promesa para Josué en ese momento. Josué, estuve buscando, escudriñando las Escrituras, y Josué quiere decir Salvador, Yeshua. ¿Y quién fue Jesús? El Salvador, Yeshua. O sea que el nombre de Jesús literalmente tiene el mismo significado que el nombre de Josué. En la tierra, físicamente, fue Josué quien llevó a su pueblo a la tierra prometida. Y a nosotros en el espíritu es Jesús quien nos lleva a la tierra prometida. No es la ley, es Jesús. Y él, cuando estuvo aquí en su ministerio, él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. A nosotros espiritualmente, quien nos introduce a la tierra prometida no es la ley, es Jesús, el Hijo de Dios, el Verbo hecho carne. Así que, amados hermanos, muchos de nosotros tenemos confusiones cuando nos enfocamos en la ley. Es imposible que la ley la cumplamos nosotros en la carne. Es imposible. Por eso Jesús vino no a abrogar la ley, sino a cumplirla, para que a través de él nosotros podamos ser introducidos a esa tierra prometida que Dios tiene para nosotros. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Ahora bien, ya sabemos que a nosotros espiritualmente es Jesús quien nos va a llevar a la tierra prometida. Ya sabemos que la tierra prometida no es Naples, no es la casa más grande, no es el carro que estamos buscando, ni es nuestro país, ni es nuestra ciudad. Nuestra tierra prometida es ese estado espiritual que nosotros debemos alcanzar cuando estemos en la presencia de Jesús, cuando estemos en comunión con Él, cuando estemos en comunión con el Espíritu Santo, que sin importar los problemas, sin importar la prueba, sin importar la situación que estemos viviendo, nosotros sentimos el gozo del Señor. Confiamos en Él, creemos en sus promesas y decimos: Señor, ya tú venciste en la cruz. Confiad, yo he vencido el mundo.
tendremos aflicciones, tendremos situaciones difíciles, atravesaremos pruebas, pero debemos confiar y tener paz porque ya Jesús venció al mundo. Y Él vino a darnos la paz que sobrepasan todo entendimiento. Amén. Ahora bien, ya conocemos la tipología de Moisés y Josué, ya conocemos las promesas, ya sabemos cuáles son los tipos de promesas. Ahora nos toca conocer quién decimos nosotros que nos roba las promesas. Que ya les dije, no es que nos las roba, es que nosotros se las entregamos, nosotros se las cedemos. Y como le dije, no es mi intención que ninguno de ustedes se sientan ofendidos. Pero cada uno de nosotros como cristianos, yo estoy seguro que vivimos estas situaciones que yo voy a comenzar a describir. ¿A quién se le entregan las promesas? ¿Qué vieron ustedes en particular en la lectura de Deuteronomio 7 y de Éxodo 23? 7 naciones mayores y más poderosas que nosotros. Amados hermanos, nosotros acá no vamos a estar luchando ni batallando con nadie en la carne, pero en el espíritu sí. En el espíritu tenemos cosas que derrotar, que el Señor dijo aquí que si no las desterrábamos, nos iban a hacer que siguiéramos otros dioses. Nos iban a desviar no solamente a nosotros, sino a nuestros hijos e hijas. O sea que lo que nosotros dejemos de hacer ahorita va a afectar a nuestra familia, a nuestra generación, a nuestros hijos y a nuestros nietos. Así que por favor presten un poquito de atención, un poquito solamente. No voy a hablar de estas 7 naciones en el orden que la describe la Biblia. Sinceramente las voy a describir en el orden que descubrí que esos espíritus me afectaban a mí, a Óscar García. Voy a hablar acá de Óscar García. Amén. Si alguno de ustedes se identifica conmigo, bienvenido al club. Gloria a Dios. Como generalmente pasa en la vida cristiana, o en mi vida, escribí yo aquí. Número 1, la nación de los jebuseos. ¿Qué es el jebuseo? La Biblia lo describe como un gigante. Para nosotros es un espíritu que nos afecta. La palabra jebuseo viene de la raíz hebrea que quiere decir yebus, que es un lugar pisoteado o trillado. Un lugar pisoteado o trillado. Pisoteado o trillado. Este espíritu nos acusa, nos condena y nos separa de la presencia de Dios. No nos separa físicamente, pero sí espiritualmente. ¿Cómo nos condena este espíritu? Haciéndonos sentir mal y no dejando que te hagas hijo de Dios al confesar tus pecados, de acuerdo a lo que dice la cita bíblica en 1 de Juan 1:9, que nosotros debemos confesar. Yo quiero decirle, amados hermanos, que cuando yo llegué a los pies de Cristo, yo tenía un concepto de lo que era robar, que para mí robar era tomar algo del erario público o quitarle algo a alguien. Ese era el concepto errado que yo tenía, errado, de robar. Pero cuando yo estaba en mis tiempos libres, en mis fines de semana, yo atravesaba una montaña que quedaba detrás de la zona donde yo me crié y nos íbamos de cacería y nos íbamos a buscar frutas, vegetales, y toda esa zona campestre le pertenecía a la universidad. Y usted sabe qué hacíamos nosotros cuando no conseguíamos ningún tipo de cacería. Como estábamos en la montaña así de lo alto, veíamos por allá un corral de ovejas, veíamos por allá el corral de los chivos, veíamos por allá cualquier cantidad de animales, en donde la Universidad Central de Venezuela hacía muchos experimentos. Pero como eso para mí era adrenalina, eso era lo que yo anhelaba, la cacería, los animales silvestres. Entonces un grupo de amigos bajábamos, tomábamos frutas y llegábamos a casa con un ovejo terciado aquí en el lomo. ¿Qué estaba haciendo yo cuando llegué a los pies de la Biblia? Cuando yo comienzo a leer aquí en la Biblia, en este espejo, cuando yo veo que todo lo que yo tome, que no me pertenezca, es robar, yo dije, Señor, yo soy un ladrón. Lo reconocí. Y aunque cuando trabajaba en el gobierno me ofrecieron cosas, posiciones, me ofrecían cualquier cantidad de cosas, y por los valores y principios que me habían enseñado mis padres, no me dejé pervertir por el poder del dinero. Me di cuenta que a la luz de la Biblia, aunque yo no estaba sacando dinero del erario público, con el solo hecho de yo agarrar una fruta o un animal de la universidad, ya me convertía en ladrón.
Así de tajante para mí fue la palabra del Señor. Así de tajante para mí fue la palabra. Así me confrontó Dios. Pero ¿qué me di cuenta yo? Que una vez que estaba convertido, yo trabajo en el área de la construcción, en electricidad, y aquí en este país botan los materiales hasta decir basta. Pero como el Señor no cambia a uno así de la noche a la mañana, de repente me pasaba el pensamiento y van a botar este montón de cosas, las voy a agarrar. Y enseguida la palabra me confrontaba. Yo no puedo robar, así lo vayan a botar. Y tenía que dejar que se perdieran las cosas. Hasta que fui perdiendo ese miedo, ese temor, no temor, orgullo. Porque uno como hombre, el Señor pone una visión en uno de que uno suple las necesidades. Entonces pedir, ¿qué dirá la gente? Ese es otro espíritu del cual vamos a hablar ahorita. Cuando yo rompí con todo esto, entonces lo que necesitaba lo pedía y no me lo negaban. Le doy la gloria a Dios que me abrió los ojos. Y este espíritu jebuseo, no me afectó más. Es un espíritu, hermano. El hecho de que usted se sienta culpable por cualquiera de los pecados. ¿Cuántos hermanos no han llegado a la iglesia y cuando la palabra los confronta, se sienten tan mal que dicen yo soy un mal hijo, yo soy una mala hija, yo soy una mala madre, yo soy un mal padre? Y por esa razón, por ese espíritu que afecta a la persona, no confiesa sus pecados y no recibe el perdón de Dios y no se convierte en hijo de Dios, porque este espíritu es el que nos afecta. Y estoy hablando de nosotros como cristianos, amados hermanos. ¿Cuántos de nosotros no nos sentimos acusados por el pasado? Amados hermanos, una vez que nosotros confesamos al Señor, Él borra nuestras iniquidades, Él borra nuestros pecados y dice que los entierra en el fondo de la mar y que no se acuerda de ellos. Entonces muchos de nosotros, el Señor nos va a promover a algo, pero viene este espíritu jebuseo que te señala, que te acusa, que te condena y que te separa de la presencia de Dios. Hablé de la condenación, voy a hablar de cómo nos acusa. Para que no superes tu pasado, porque es muy oscuro y muy feo, de acuerdo a los pecados que hayas cometido. Muchos de nosotros venimos del asesinato, de la prostitución, de la homosexualidad, del aborto. ¿Cuántos delitos no cometemos nosotros? Pero ¿qué nos hace a nosotros sentirnos mal y sentir remordimiento, mas no arrepentimiento? Este espíritu. Nosotros sentimos remordimiento cuando reconocemos que hicimos algo malo, pero no enmendamos el error. Pero nosotros nos arrepentimos cuando confesamos el pecado, el Señor nos perdona y lo que hicimos mal, nosotros pedimos perdón. Ahí somos libres nosotros de este espíritu jebuseo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos se han sentido acusados? Wow, yo soy el único, gloria a Dios. Ya veo que muchos. Muchos de nosotros hemos sentido acusaciones. Muchos hemos sentido condenaciones. ¿Y cómo opera la separación? La persona dice, no quiero ser hipócrita. Mejor no me arrepiento porque yo soy pecador. A mí me cuesta mucho dejar el cigarro, a mí me cuesta mucho dejar el alcohol, a mí me cuesta mucho dejar la pornografía. No, yo no me voy a entregar al Señor. Yo tengo un pasado demasiado oscuro y seguro que el Señor no me va a perdonar. Yo no soy digno de que el Señor me perdone. Él no va a borrar mis pecados. Y aunque nadie lo sabe, la persona ni cuenta se da que Dios le conoce hasta sus pensamientos, porque no conoce la palabra. Y es este espíritu el que evita que muchos de nosotros lleguemos a la presencia del Señor. Así que, amados hermanos, si hay alguien que usted cree que le está robando la promesa que usted tiene para su vida, pues déjeme decirle que este espíritu no se lo roba, porque este espíritu fue gobernado en la cruz del Calvario. Este espíritu fue sometido. Somos nosotros los que nos estamos dejando robar la promesa del Señor. Somos nosotros los que le estamos cediendo ese espacio para que gobierne nuestras vidas. Y es este espíritu el que no nos deja a nosotros confesar el pecado, es el que no nos deja que nos sintamos libres y es el que no permita que tengamos esa comunión con el Señor. Amén. Segundo espíritu o segunda nación, el espíritu eteo o la nación de los eteos.
El espíritu eteo deriva de la palabra hebrea hitita o het, que representa el terror, la timidez, la fobia y el miedo. ¿A cuántos de nosotros cuando pasamos acá por primera vez nos temblaban las piernitas? ¿Ah? ¿Alguien se identifica con el terror? ¿Alguien se identifica con la timidez? Gloria al Señor. ¿Cuántos de nosotros tenemos años viniendo acá a Cristo Reina? Sabemos que somos una familia. Imagínese que usted esté en su casa con su esposo, con su esposa, con sus hijos, con su madre, con su padre, y que le dé pena hablar de algo que le sucedió. ¿Eso pasa en nosotros realmente? No, no pasa, porque convivimos todos los días con nuestra familia. Pero ¿por qué nos da miedo pararnos acá y hablar del Señor cuando el Señor nos trajo libertad? ¿Por qué nos da pena a nosotros hablar de ese milagro que ha hecho el Señor en nuestras vidas? ¿De dónde nos sacó? ¿De dónde nos libertó? ¿Por qué? Ese es un espíritu, hermano. No piense que es normal. Es normal que usted tenga miedo, ese sentimiento cuando usted se para en un edificio de 5 pisos y pone los pies así. Es natural que usted sienta miedo porque hay un peligro. Eso es normal. Lo que no es normal es que usted venga aquí y le dé miedo contar su testimonio. Eso no es normal. No es normal que usted se pare aquí a hablar de la palabra de Dios que lo libertó y que las piernas le parezcan un shake, una licuadora. Eso no es normal. Ese es un espíritu que nos afecta. Están viendo que no los quise descubrir, que estoy hablando de mí. Ojo. Si alguien se identifica, dele un gloria a Dios al Señor. ¿Qué hace este espíritu? Es un miedo a la liberación. Nos da miedo a los desconocidos. Temor a las cosas espirituales. Nos da temor entrar en las profundidades de Dios y hacer la guerra espiritual. Nos da temor la nueva posición en la iglesia. Nos da temor la nueva posición en el trabajo. Tengo miedo a los nuevos cargos. Tengo miedo a los cambios. Estoy acostumbrado a lo mismo. Estoy en mi zona de confort. Pero cuando viene algo nuevo, me da miedo, tengo temor. No sentimos el respaldo y nos sentimos inseguros. No queremos afrontar lo que viene nuevo por temor al que dirán. No quiero que me rechacen. No quiero quedar mal. Amados hermanos, ¿cuántos de nosotros han pasado por esta situación? Todos, todos, todos hemos sido afectados por este espíritu. Pero gloria a Dios que tenemos la palabra del Señor. Y muchos de nosotros cuando leen estas promesas, la interpretan literalmente. Y debemos entender, amados hermanos, que muchas de las escrituras, aquellas que no sean la ley, debemos leerla en sentido figurado. ¿Qué es sentido figurado? Eso que yo estoy leyendo, ¿qué representa en mi vida? ¿En qué me edifica? ¿Cómo lo aplico yo a mi vida? Lo que yo debo leer literalmente son los mandamientos. Ahí no hay que buscarle las 5 patas al gato. Lo que Dios dice haga, hágalo. Y lo que dice no haga, no lo haga. Ahí no hay sentido figurado. Ahí tenemos que leerlo literalmente. Pero aquellas cosas que han sucedido o que sucedieron con el pueblo de Israel, hermano, es necesario que usted entienda que esas batallas que vivió el pueblo de Israel en la carne, usted no va a estar aquí luchando con un gigante de 5, de 8, de 15 pies. No, hermano, es espiritualmente la guerra a la que estamos llamados nosotros. Es en el espíritu. Amén. ¿Cómo combatimos nosotros este espíritu? Isaías 41:10, perdón. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré y te sustentaré con la diestra de mi justicia. Al mismo Josué, que fue el llamado a introducir al pueblo de Israel a la tierra prometida. Recuerden, amados hermanos, que Josué fue llamado a batallar cuando tenía aproximadamente 45 años. Y cuando él tenía 85 años, dijo: Jehová me prometió esto, la tierra. Imagínense, 45 años luchando, batallando para conquistar. A eso estamos llamados nosotros. Así como Jesús nos introduce a nosotros a ese estado espiritual
para que una vez que nosotros lleguemos a Él, nosotros debemos batallar con estas naciones, con estos espíritus. Ese no es ningún... Cuando usted ve a alguien grandote por ahí, usted no le va a preguntar, ¿tú eres un jebuseo? ¿Tú eres un eteo? No. Son estos espíritus que nos influyen a nosotros, nos persuaden y hacen que actúe de acuerdo como son estos espíritus. El enemigo no toma posesión de nosotros, porque nosotros cuando somos cristianos, quien mora en nosotros es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Y donde está el Espíritu de Dios hay luz, y donde hay luz no hay tinieblas. Así que si usted tiene al Espíritu Santo, no puede haber tiniebla en usted. En el momento que le vengan esos malos pensamientos, ya usted sabe que esos son dardos del enemigo. Identifíquelos y sepa quiénes son y desarráigalo de usted. Y diga, Padre amado, este pensamiento no viene de ti. Renuncio a él en el nombre de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre. Dice la promesa en Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valientes. No temas ni desmayes, porque Jehová, tu Dios, estará contigo donde quiera que vayas. Amado hermano, Dios estará con usted donde quiera que vaya. Dios no lo dejará solo. Dios no lo desamparará. Crean las promesas de Dios. Esta promesa no se la entregue a estos dos espíritus. Renuncia al jebuseo y renuncia al eteo. Renuncia al temor. Renuncia a la acusación. Renuncia a la fobia, al miedo, a la timidez. Renuncia a sentirse pisoteado por el pasado. Lo pasado quedó atrás. Somos nuevas criaturas. Amén. El espíritu amorreo. ¿Qué es el espíritu el cananeo? Viene el espíritu cananeo. Canaán, la tierra de Canaán, los hijos de Can. La palabra cananeo deriva de la raíz hebrea que se lee Kenaní, que son los hijos de Canaán. ¿Y saben qué quiere decir, amados hermanos? Escuchen bien. Mercader o materialistas. Espíritu mercader o materialistas. ¿Cuántos hemos oído de la doctrina de la prosperidad? En la iglesia, amados hermanos. Hay personas que vienen a los pies de Cristo porque creen que Él es un salvavidas. Tengo un problema económico y yo no sé de dónde tienen una idea de que cuando lleguen a los pies de Cristo se le van a quitar todos los problemas. Mentira, amado hermano. Pero hay personas que vienen por la bendición y no por el que bendice. E inclusive hay personas que se atreven a decir que hacen pacto con Dios. Yo le voy a decir algo. Los pactos son de Dios para con el hombre. Nosotros no hacemos pacto, nosotros hacemos votos. El voto del matrimonio y fallamos, pero Él es fiel. El pacto de Dios nunca se rompe. Nunca se rompen los pactos de Dios. Somos nosotros los que nos adherimos al pacto. Cada vez que nosotros vamos a hacer un contrato, un lease, que rentamos una casa, un carro, ¿qué es lo primero que nos sacan? Un documento. ¿Qué hacemos nosotros? Cuando nosotros firmamos, nosotros nos adherimos a ese pacto. Cuando nosotros creemos en el Señor, nosotros decidimos entrar en los pactos de Dios, decidimos creer en Él. Pero nosotros no podemos hacer pacto con Dios. Dios, voy a pactar contigo, te voy a poner aquí $1,000 para que me dé 10,000. Falso. Eso es falso. Eso es un espíritu cananeo, amado hermano. Un espíritu cananeo, el materialismo. Nos hace desviar de llegar a buscar a Dios solo porque estamos buscando las cosas materiales. En vez de buscar al dador, buscamos lo que nos da. Y la palabra dice que raíz de todo males es el amor al dinero. La palabra dice en Mateo 6:24 que nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro. No se puede servir a Dios y a las riquezas. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que nosotros vamos a andar pobres y arruinados? No, amados hermanos, no. La palabra dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Todo lo que nosotros necesitamos, antes de que lo pidamos, ya el Señor lo conoce. Son añadiduras. Recuerda que nosotros somos el pueblo escogido, nosotros fuimos llamados. Nosotros somos entes espirituales, que tenemos un cuerpo
mientras estamos en la tierra y tenemos un alma donde están depositadas nuestras emociones, nuestra voluntad y nuestros sentimientos. El alma es lo que el Señor no quiere que se pierda. No se preocupe por el cuerpo, todos nos vamos a arrugar, amados hermanos. No se preocupe por el cabello, que a todito se nos va a teñir de blanco. No se preocupe. Cuando digo no se preocupe, no es que no se ocupe. Es que hay personas que se convierten en narcisos, se ven en el espejo. ¿Cómo tengo el cabello? ¿Cómo tengo esto? No, amado hermano, preocúpese por su interior, por su espiritualidad, por su comunión con el Señor. Preocúpese por lo que el Señor va a usar allá en el cielo y póngalo en obra aquí en la tierra. Obra espiritualmente, amado hermano. Amén. La palabra en Filipenses 4:19 nos da una promesa muy hermosa y dice: Dios suplirá todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. En Cristo Jesús, todas nuestras necesidades de acuerdo a sus riquezas en gloria. Riquezas en gloria. Cuando a la gente se le habla de riqueza, se le ponen los ojos así como al patico Donald, con el símbolo del dólar. Olvídese de esa riqueza, amados hermanos. Ocúpese en la obra de Dios. Y en la medida que usted se ocupe de los asuntos del Padre, el Padre se ocupará de los asuntos suyos. Todo lo que usted necesite, el Señor se lo va a dar sin que usted se lo pida. Debemos ser sabios como Salomón. Salomón tuvo la oportunidad de pedir de todo. Imagínense que el Señor le diga a ustedes: pídeme lo que quieras. Y lo que no pidió Salomón, sabiendo Jehová nuestro Padre que lo pudo haber pedido, por haber pedido las cosas agradables para Dios, Dios le dio lo que le agradaba a él y lo que le agrada al hombre también se lo dio. Pero muchos de nosotros no sabemos pedir. La palabra dice que pedimos y no recibimos, porque no pedimos como conviene. Por eso obra el Espíritu Santo con gemidos indecibles. Cuando nosotros estamos orando, pidiendo: Padre, bendíceme, alárgame los días. Usted tiene una promesa que dice: honre a padre y a madre, y le serán extendidos sus días. Pero nosotros no nos queremos enfermar y comenzamos a orar por largura de día. Cumpla la promesa, amado hermano. Una promesa condicionada que tiene usted aquí. Si usted honra a su padre y a su madre, tendrá largura de días. Llegaremos a viejito, pues, sirviéndole al Señor. ¿Cuántos quieren llegar a viejos sirviéndole al Señor? Gloria a Dios por su palabra. Amados hermanos, estamos así como adormecidos. Yo quiero que reciban una bendición. Vamos a buscar Malaquías 2:2. Malaquías 2:2. El que lo consiga me regala un amén. Malaquías 2:2. Vamos a acelerar un poquito el tiempo. Vamos a hacer participativa la enseñanza. El que lo tenga me regala un amén. Ya ustedes como que me leyeron el pensamiento. ¿Quién dijo amén? 2:2. Pastor, hágame un favorcito, regálele el micrófono a mi hermana María. Gloria a Dios por mi hermana María. ¿Qué dice Malaquías 2:2, hermana María? Si no oyeres y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos. Enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones y aún las maldecido porque os habéis decidido de corazón. Amén. Cuando nosotros no decidimos de corazón servirle a Dios, cuando no decidimos de corazón, la bendición que ya hemos recibido, Él tiene la potestad de convertirla en maldición, amados hermanos. Él tiene la potestad, tiene el poder de convertir las bendiciones en maldiciones. ¿Cuándo? Cuando no le servimos de corazón. Yo puedo agarrar el dinero que recibo y acumularlo en mi cuenta y nadie se va a saber, pero Dios lo conoce. Dios conoce las intenciones de nuestro corazón.
Él escudriña lo más profundo de nosotros. Y cuando nosotros vemos a un necesitado y le damos las migajas, para esa persona son migajas. Pero para Dios sabe que es la sobra lo que le estamos dando. Sabe que no le estamos dando de corazón. El Señor conoce nuestros corazones. Así que, amados hermanos, si por casualidad de la vida usted siente que este espíritu lo está afectando con respecto a lo que es el dinero, el materialismo, cuando nosotros tenemos un servicio, pero pongo primero al trabajo, me convierto en un idólatra. Idolatría. Idolatro el trabajo, idolatro mi empresa, idolatro el dinero. Puedo estar idolatrando mis hijos, mi esposa o cualquier otra cosa, lo puedo convertir en un ídolo por causa de este espíritu cananeo, amados hermanos. Ojo con esto. Vamos ahora con el espíritu amorreo y voy a cerrar acá para que el tiempo no nos... Quedan otros, pero yo sé que vendrán otras oportunidades. Ahí queda la expectativa para que comencemos a investigar y cuando venga la palabra ya estemos fortalecidos y preparados. Amén. ¿Qué hace el espíritu amorreo? El espíritu amorreo deriva de la raíz hebrea de la palabra emorí. ¿Y saben qué quiere decir el amorreo? El espíritu amorreo, escuchen esto, amados hermanos. El orgullo, la soberbia, la vanidad y el egocentrismo. ¿Qué hace este espíritu en nosotros? No te deja tomar la promesa porque te envaneces con los logros obtenidos o con las riquezas que el Señor te ha dado. Te hace olvidar de las obras de Dios que Él ha hecho en tu vida, creyendo que lo has hecho por tus propios méritos. Amados hermanos, la palabra dice, sin mí nada podéis hacer. Sin Dios no somos nada ni nadie. Todo lo que tenemos, el Señor ha permitido que llegue a nuestras manos. Todo lo que nosotros manejamos acá en la tierra es un préstamo de parte del Señor para con nosotros. Y en la medida que nosotros le seamos fieles en lo poco, en lo mucho nos pondrá. Si nosotros estamos en un trabajo y no somos promovidos, es porque este espíritu nos está afectando, amados hermanos. El orgullo, la soberbia, mira lo que yo hago, mira lo que yo puedo, por mi capacidad, por mi inteligencia. ¿Y qué hacemos a veces? Menospreciamos a los demás. Yo estoy cansado de ver personas que se paran en un púlpito delante de personas que recitan las citas bíblicas de memoria y dicen capítulo tal, versículo tal, así dice el Señor, no hagas esto, esto, esto y esto y aquello, y en lo que sueltan el micrófono ellos están haciendo lo que estaban proclamando, no lo cumplen ellos mismos. Amados hermanos, de nada nos sirve a nosotros anunciar algo que no estamos cumpliendo. De nada nos sirve a nosotros no cumplir con la palabra de Dios. De nada nos sirve a nosotros oír y no hacer. De nada nos sirve conocer y no saber. Nosotros debemos tener una relación directa con el Señor. Yo quiero recordarles una historia que yo sé que ustedes ya la han leído y la conocen. En Daniel 4 habla del rey Nabucodonosor. ¿Se acuerdan qué pasó con el rey Nabucodonosor? Después de haber tenido un reino, tuvo un sueño, vino Daniel, le reveló el sueño. Él tuvo el sueño, Daniel se lo reveló, le dijo el significado. Y al año, le voy a leer las palabras que dijo el rey Nabucodonosor. En Daniel 4:29 dijo Nabucodonosor, ¿no es esta la gran Babilonia que yo he edificado con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? ¿Quién recuerda qué sucedió después? No había terminado de hablar cuando el Señor lo destituyó de la gloria. Lo convirtió en un animal, le crecieron las pezuñas, los puso a comer monte. Imagínense, tuvo un sueño, se lo leyeron, le dijeron cuál era el significado y aún así cometió el gran error porque estaba siendo influenciado por este espíritu, un espíritu amorreo, un espíritu de orgullo, de vanidad, de soberbia, de vanagloria, vanidad de vanidades, dice la palabra. ¿Y qué pasó luego?
de 7 años, en Daniel 4:34 dice lo siguiente: alcé mis ojos al cielo y recobré mi razón y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, porque su dominio es eterno. Amado hermano, si usted no reconoce que todo lo que usted es, todo lo que usted hace, todo lo que usted tiene, la provisión, el trabajo, su casa, el dinero, todo lo que usted tiene es porque el Señor se lo ha dado. Nosotros debemos aprender a ser buenos y fieles mayordomos para que el Señor diga: entra en el reposo de mi Señor. En lo poco me fuiste fiel, en lo poco te pondré, en lo mucho te pondré, perdón, en lo mucho te pondré. Amados hermanos, yo le voy a pedir que por favor nos pongamos sobre nuestros pies. Y si alguno de nosotros, si alguno como yo cree que en algún momento fue influenciado por estos espíritus, reconózcalo delante de Dios. No es necesario que se lo comente ni a su esposo, ni a su esposa, ni al vecino, ni al que está al lado. No. Usted ahí donde está, reconozca cuál de estos 4 o 5 espíritus de los que hablé lo ha afectado en algún momento. Y yo le voy a pedir